Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy miércoles 20 de noviembre del 2013. A la Unión Europea le preocupa el uso no tradicional de la hoja de coca. El gobierno nacional presentó ayer el informe de la hoja de coca a Christian Leffler, director ejecutivo para las Américas del Servicio Exterior de la Unión Europea. El ejecutivo del organismo internacional aseguró que se encuentran satisfechos con la publicación de los resultados del estudio integral de la hoja de coca en Bolivia, aunque la producción del arbusto para usos criminales continúa preocupando a la organización internacional. Leffler no desperdició la oportunidad para expresar su preocupación al vicecanciller boliviano Juan Carlos Alurralde por los usos no tradicionales que le dan a la hoja de coca, haciendo referencia al narcotráfico. Lo que nos preocupa, me imagino que preocupa al gobierno también, es el hecho de que hay una producción de coca que no corresponde a los usos tradicionales, una producción que está destinada a usos criminales, sea en el país o en otras partes del mundo, en otras partes de América, pero eso ya sabíamos desde hace años. Es por eso que planteamos este estudio, manifestó. Agregó que los resultados de este trabajo complejo ayudarán a la Unión Europea y al gobierno boliviano realizar en adelante formulaciones de políticas de desarrollo alternativo y lucha contra el narcotráfico, con bases a datos concretos y precisos. La Sociedad Interamericana de Prensa denunció ayer los actos de intimidación y persecución de autoridades de Bolivia contra la periodista Marianela Montenegro, al tiempo que reclamó garantías de seguridad para ella y su familia. Esta es la segunda vez en 8 días que esta institución se pronuncia para condenar presiones contra la prensa en Bolivia. El martes 12 advirtió sobre una campaña de intimidación en contra de El Deber y condenó las amenazas de represalias hechas por el gobierno municipal de Santa Cruz contra el rotativo. Montenegro, periodista y propietaria de Canal 33 de Cochabamba, denunció el viernes 8 en la sede de esta institución en Miami que ha sido hostigada y amenazada y su canal allanado en 2 ocasiones en represalia por su crítica contra el partido oficialista. La denuncia también fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos en Bolivia News. 4 ministerios absorben el 73% del Ejecutivo. El presupuesto general del Estado del 2014 contempla 12.779 millones de bolivianos para el órgano ejecutivo. De esa cifra, 9.345 millones de bolivianos irán destinados a 4 ministerios. Eso significa el 73.1% del total del dinero destinado a este poder. Estos ministerios que manejarán la mayor parte de los recursos del Estado son los ministerios de Defensa con el 21.74%, Obras Públicas con 22.55%, Gobierno con 20.36% y Salud con 8.45% serán los que tendrán prioridad en 2014 cuando el país se presta a ingresar a un año electoral. Según el analista Marcelo Silva, el gobierno tiene 2 objetivos. El primero es político porque utilizará el presupuesto para la campaña y el segundo porque contempla una alta dosis de inversión pública. Eso nos muestra que el próximo año veremos más actos de entregas de obras del gobierno, adelantó el analista. Continuamos. El presidente Evo Morales promulgó ayer en Sucre el nuevo Código Procesal Civil, que consta de 511 artículos destinados a optimizar la justicia y reducir el tiempo de los litigios civiles a máximo 1 año. El presidente de la Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, destacó los cambios que promoverá la norma, entre los que se incluye la oralidad, que evitará la retardación de los juicios, ya que luego de 1 o 2 audiencias debería concluir con una sentencia. Otra de las características es que se establecen nuevas potestades al juez, que puede intervenir, conciliar y no solo basarse en los argumentos. Entre otras modificaciones, se incluyó la tecnología, ya que prevé la validez de contratos efectuados vía email u otros medios electrónicos en los procesos, además el uso de correo electrónico para las notificaciones. Un grupo de 20 personas de la tercera edad, quienes representan a la plataforma de luchadores sociales contra la impunidad y víctimas de los regímenes de facto,
fueron gasificados ayer en la Plaza Murillo por los policías a cargo de la zona, luego de que se instalaran en la plaza para pedir al gobierno que cumpla la Ley 2640 de resarcimiento económico a las víctimas de la violencia política en los regímenes dictatoriales de Banzer, Natush Bush y García Meza. La policía no tomó en cuenta que eran personas de la tercera edad y procedió a gasificarlos y sacarlos a la fuerza. El grupo de ciudadanos ya lleva 18 meses en el Prado paceño frente al Ministerio de Justicia demandando el pago de una indemnización. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, responsabilizó a la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de las Dictaduras de ser los responsables de validar las listas de los beneficiarios y que se buscará un acercamiento. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.25, el yen se cotiza en 0.06. Es momento de deportes en Bolivia News. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el ministro de Culturas, Pablo Grux, viajarán a París para el acto de presentación oficial del Dakar 2014 que pasará por los países de Argentina, Chile y Bolivia. En este acto, la Mauri Sport Organization dará a conocer la ruta oficial del Dakar 2014. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.